No vales nada, Iñaki. Mi hija se merece algo mejor. Mi nombre es Iñaki Pérez y tengo 37 años. He pasado los últimos 12 años construyendo una firma de capital privado en Denver, Colorado, haciendo inversiones que la mayoría de la gente nunca ve venir. Trabajo a través de empresas fantasma, fideicomisos anónimos, firmas holding que mantienen mi nombre enterrado en papeleo tan profundo que incluso a los abogados más inteligentes les lleva meses rastrearlo hasta mí. Así me gusta. Limpio, invisible, poderoso, pero ahora mismo de pie en la cocina de mi suegro, viéndole agitar su taza de café como si estuviera dirigiendo una orquesta de insultos, me sentía cualquier cosa menos poderoso. Roberto Kellerman llevaba 3 años seguidos llamándome inútil. En cada cena familiar, cada festivo, cada vez que cruzaba su puerta. Podría haberse casado con el hijo del doctor Patiño, continuó señalando a mi esposa, Elena. Pero no, te eligió a ti, un hombre que ni siquiera nos dice a qué se dedica realmente. Elena estaba sentada en la mesa del desayuno revolviendo sus huevos en el plato. Nunca levantaba la vista, nunca decía una palabra. Solo seguía revolviendo esos malditos huevos como si tuvieran la respuesta a todo lo malo de nuestro matrimonio. Iñaki trabaja en finanzas, papá, murmuró finalmente todavía sin mirarme a los ojos. Finanzas. Roberto se burló. ¿Sabes lo que significa eso? Nada. Podría estar vendiendo seguros por lo que sabemos. Podría estar gestionando las cuentas de jubilación de otras personas en alguna oficina de un centro comercial. Lo observé pasear por su isla de cocina de granito, su rostro poniéndose más rojo con cada vuelta. Este era Roberto Kellerman, fundador y director ejecutivo de Nexora Labs, una empresa de biotecnología en apuros que no había obtenido ganancias reales en 4 años. Había heredado dinero del negocio de construcción de su padre y pensaba que eso lo convertía en una especie de genio financiero. Lo que Roberto no sabía era que yo había estado rastreando los estados financieros de su empresa durante 8 meses. Nexora Labs estaba perdiendo dinero a raudales, quemando el poco capital de riesgo que les quedaba. Necesitaban un milagro. Necesitaban exactamente el tipo de inversor anónimo en el que yo me especializaba. Te quedas ahí sentado como un mudo, dijo Roberto señalándome el pecho con el dedo. Los hombres de verdad hablan. Los hombres de verdad se defienden. Asentí lentamente. Tiene razón, señor Kellerman. La cocina se quedó en silencio. Elena finalmente levantó la vista de su plato con confusión en el rostro. Incluso Roberto pareció sorprendido por mi respuesta. Tengo razón, dijo, con la voz insegura ahora, absolutamente. Dije, levantándome y cogiendo mi chaqueta. Elena se merece algo mejor. Caminé hacia la puerta principal, sintiendo sus ojos en mi espalda. Justo cuando iba a coger el pomo, oí la silla de Elena raspar el suelo. Iñaki, espera. Pero yo ya estaba fuera, respirando el frío aire de noviembre, sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Conocí a Elena hace 5 años en una conferencia en Boulder. Estaba presentando una investigación sobre aplicaciones de terapia génica, brillante y apasionada por su trabajo en una pequeña firma de biotecnología. Yo estaba allí porque había estado considerando inversiones en el sector de la tecnología médica. Lo que no esperaba era enamorarme de la presentadora. Nuestra relación avanzó rápido, demasiado rápido probablemente. En 18 meses nos casamos en una pequeña ceremonia de la que su padre se quejó durante semanas. Él quería algo más grande, más caro, algo que impresionara a sus amigos del club de campo. Pero Elena y yo preferíamos las cosas sencillas, o eso creía yo. El problema comenzó durante nuestra primera Navidad como pareja casada. Roberto bebió demasiado vino y comenzó a interrogarme sobre mi trabajo. Le di las mismas respuestas vagas que le daba a todo el mundo. Inversiones privadas, gestión de carteras, consultoría para personas con alto patrimonio neto. Todo técnicamente cierto, pero omitiendo el detalle crucial de que yo era la persona con alto patrimonio neto. Mi empresa, Amberlin Ventures, gestionaba más de $200 millones en activos. Nos especializábamos en inversiones en etapas iniciales en tecnología y empresas médicas, el tipo de acuerdos que requerían discreción y anonimato. Había construido mi reputación permaneciendo invisible.
dejando que otras personas se llevaran el crédito mientras yo recogía tranquilamente rendimientos que la mayoría de los inversores solo podían soñar. Pero Roberto interpretó mi discreción como debilidad. Comenzó a hacer comentarios sobre mi trabajo misterioso y cómo un hombre de verdad sería más transparente acerca de su carrera. Elena cambiaba de tema o se reía, pero nunca le dijo que parara. Nunca me defendió. Los ataques verbales se intensificaron en los meses siguientes. Roberto hacía comentarios despectivos sobre mi ropa, mi coche, mi falta de ambición. Me comparaba con otros hombres de su círculo social, médicos y abogados exitosos que conducían coches caros y hablaban en voz alta de sus logros. Lo que lo empeoraba era ver a Elena encogerse durante estas confrontaciones. La científica segura que había desposado se volvió callada y se disculpaba, prometiendo constantemente que mejoraría. Pero nunca lo enfrentó directamente. Hace 3 meses descubrí algo que lo cambió todo. Mientras investigaba posibles inversiones, me encontré con los documentos de financiación de Nexora Labs. La compañía estaba en serios problemas, quemando efectivo más rápido de lo que podían recaudarlo. Habían contactado a docenas de firmas de capital de riesgo, pero su ratio de deuda a ingresos ahuyentaba a la mayoría de los inversores serios. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía ayudar a salvar la empresa de Roberto a través de una inversión anónima o podía dejar que fracasara. El empresario en mí veía el potencial beneficio. El yerno en mí veía algo completamente distinto. Comencé el proceso de diligencia debida, manteniendo mi identidad enterrada tras capas de estructura corporativa. Roberto nunca sabría que su salvación estaba sentada en su mesa, escuchando sus insultos, viendo a su hija permanecer en silencio. El punto de ruptura llegó hace 3 semanas durante la cena de cumpleaños de Elena. Estábamos en casa de Roberto, y él había invitado a su cuñado Hugo, un cirujano cardíaco al que le encantaba hablar de su casa de vacaciones en Aspen. Hugo acaba de comprar un barco nuevo, anunció Roberto mientras Elena cortaba su pastel. Un yate de 40 pies que le costó más de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años. Hugo se rió y me dio una palmada en el hombro. ¿Qué hay de ti, Iñaki? ¿Alguna gran compra últimamente? ¿Coche nuevo, propiedad de inversión? Debería haberlo visto venir. Los ojos de Roberto se iluminaron con ese brillo familiar que significaba que estaba a punto de ir a la carga. Iñaki no hace ese tipo de compras, dijo Roberto con la voz goteando falsa simpatía. Él es más un hombre práctico, ¿verdad, Iñaki? Elena me apretó la mano por debajo de la mesa, una advertencia para que mantuviera la calma, pero Roberto no había terminado. Quiero decir, seamos honestos aquí. Mi hija es una científica brillante. Ha publicado en las principales revistas, habla en conferencias internacionales. Podría haberse casado con cualquiera, un médico, un abogado, alguien con perspectivas reales. En cambio se conformó con... Hizo un gesto vago en mi dirección. Bueno, todos cometemos errores. La sala se quedó en silencio. La mano de Elena se quedó flácida en la mía. Hugo miró su pastel como si fuera lo más fascinante que había visto. Y Roberto se sentó allí con una sonrisa de satisfacción, esperando mi reacción. Miré a Elena. Realmente la miré. Estaba mirando su regazo con el rostro enrojecido por la vergüenza. No vergüenza por el comportamiento de su padre, sino vergüenza por mí, por estar casada con alguien que su padre consideraba inferior a ella. Fue entonces cuando entendí que esto no iba a mejorar. Elena no iba a defenderme porque en el fondo estaba de acuerdo con él. Tal vez no por completo, pero lo suficiente como para quedarse en silencio. Lo suficiente como para dejar que me destrozara delante de su familia. Me levanté lentamente, puse mi servilleta en la mesa y miré directamente a Roberto. Tiene usted toda la razón, dije. Ella se merece algo mejor. Besé a Elena en la frente, cogí mi abrigo y salí. Detrás de mí, oí a Elena llamar mi nombre, pero no me di la vuelta. Tenía trabajo que hacer. El camino a casa me dio tiempo para pensar. Durante meses había estado preparando documentos de inversión para Nexora Labs, un paquete de financiación de $15 millones que salvaría la empresa de Roberto y aseguraría su jubilación. El papeleo estaba listo. Todo lo que necesitaba era mi firma. Entré en mi camino de entrada
Me senté en el coche durante 10 minutos y tomé mi decisión. No iba a firmar esos documentos. De hecho, iban a hacer algo mucho más satisfactorio. Iba a dejar que Roberto Kellerman aprendiera exactamente lo que se sentía al necesitar a alguien a quien consideraba inútil. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado Jaime Morales y le pedí que redactara 3 documentos. Una retirada formal del interés de inversión en Nexora Labs, un aviso de rescisión de contrato para el acuerdo de financiación pendiente y una exención de confidencialidad que me permitiría revelar mi identidad como inversor anónimo. ¿Estás seguro de esto, Iñaki?, preguntó Jaime durante nuestra reunión. Has pasado meses en la diligencia de vida. Los fundamentos de la inversión son sólidos a pesar de la política familiar. Estoy seguro, dije. A veces la mejor inversión es la que no haces. Al mediodía tenía todo lo que necesitaba. Jaime entregaría el aviso de retirada a Nexora Labs exactamente a las 10 SOAM de la mañana siguiente. Quería que Roberto tuviera un día completo para entrar en pánico antes de que entendiera lo que había sucedido. Esa noche, Elena llegó a casa alrededor de las 8:00 p.m. Se había estado quedando en casa de su hermana desde la cena de cumpleaños, y por su postura pude notar que había estado llorando. «Necesitamos hablar», dijo, sentándose en la silla frente a mí en nuestra sala de estar. «De acuerdo. Mi padre me llamó hoy. Le preocupa haberse excedido la otra noche». Casi me río. ¿Preocupado? Quiere disculparse. Tal vez podríamos cenar este fin de semana, solo nosotros 3. Empezar de nuevo. Estudié su rostro buscando cualquier señal de que entendiera lo que realmente había sucedido. Pero Elena seguía pensando que se trataba de sentimientos heridos y orgullo lastimado. No tenía idea de que su padre acababa de insultar a la única persona que podía salvar su empresa. «Elena», dije con cuidado, «¿desde cuándo te avergüenzas de mí?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Qué? No estoy avergonzada. Nunca le has dicho a tu padre que deje de insultarme. Ni una sola vez en 3 años. No lo dice en serio. Solo es protector. Me llamó basura inútil frente a toda tu familia. No dijiste nada». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. No sabía qué decir. Se enfada mucho cuando la gente lo confronta. Así que elegiste su comodidad por encima de mi dignidad. Eso no es justo. Pero era justo, y ambos lo sabíamos. Elena había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Cada vez que se quedaba en silencio, cada vez que ponía excusas por su comportamiento, estaba eligiendo a su padre por encima de su marido. «Te quiero», dijo, lo que de alguna manera lo empeoró. «Sé que sí, pero el amor no es suficiente cuando no vas a luchar por él». Se fue 1 hora más tarde y supe que no volvería. No de verdad. Incluso si seguíamos casados, incluso si íbamos a terapia y resolvíamos nuestros problemas, siempre habría una parte de ella que me vería a través de los ojos de su padre. A la mañana siguiente, me desperté temprano y conduje a mi oficina. Exactamente a las 10 a.m., llamé a Jaime para confirmar que el aviso de retirada había sido entregado a Nexora Labs. 20 minutos después sonó mi teléfono. «Iñaki». La voz de Elena era temblorosa. «Algo ha pasado. La empresa de papá acaba de perder a su principal inversor $15 millones. Él está completamente destrozado. Siento escuchar eso. Los abogados no le dirán quién se retiró. Dijeron que era un grupo de inversión anónimo, pero ahora están alegando incumplimiento de los términos de confidencialidad. Papá está hablando de bancarrota». Me quedé en silencio, escuchando su respiración al otro lado de la línea. «Iñaki, sé que trabajas en finanzas. ¿Crees que podrías preguntar por ahí? Ver si alguien sabe algo sobre este grupo de inversión?» La ironía era casi demasiado perfecta. Me estaba pidiendo ayuda para encontrar al inversor que podía salvar a su padre, sin saber que estaba hablando con él. «Veré qué puedo hacer», dije. Después de colgar, redacté 2 mensajes de texto y los programé para que se enviaran a la mañana siguiente. El primero iría a Elena, el segundo iría a Roberto. Ambos llegarían exactamente a las 10:00 a.m. junto con un tercer mensaje de Jaime Morales.
Para mañana por la tarde todos sabrían exactamente con quién habían estado tratando. Esa noche, revisé los archivos de Nexora Labs una vez más. Lo que encontré confirmó todo lo que había sospechado sobre la perspicacia empresarial de Roberto Kellerman. La empresa había estado perdiendo dinero a raudales durante 18 meses, desde un fallido lanzamiento de producto que Roberto había insistido en impulsar a pesar de las advertencias de su equipo de investigación. Había anulado a sus propios científicos, convencido de que su instinto empresarial era superior a su experiencia técnica. El desastre resultante le había costado a Nexora Labs su asociación con dos importantes compañías farmacéuticas y casi $3 millones en costes de desarrollo. Pero en lugar de aceptar la responsabilidad, Roberto había culpado al equipo de investigación, despedido a 3 científicos senior y comenzado a buscar nuevos inversores para que lo rescataran. Lo que lo empeoraba era que Elena había sido una de las científicas que se había opuesto al lanzamiento. Había escrito un memorando detallado explicando por qué el producto no estaba listo para el mercado, pero Roberto había desestimado sus preocupaciones como la típica cautela excesiva de los investigadores académicos. Cuando el lanzamiento fracasó exactamente como ella había predicho, le había amargado tanto la vida que finalmente renunció y encontró trabajo en una firma más pequeña. Elena nunca me había contado la historia completa. Había mencionado que había tenido algunos desacuerdos con su padre sobre las prioridades de investigación, pero lo había enmarcado como una diferencia de opinión en lugar de lo que realmente era: la arrogancia de Roberto destruyendo el buen juicio científico. Llamé a la antigua colega de Elena, la doctora Patricia Webb, que había dejado Nexora Labs casi al mismo tiempo que Elena. Patricia y yo nos habíamos conocido en varias conferencias de la industria, y ella siempre había sido sincera sobre los desafíos de trabajar en biotecnología. Patricia, soy Iñaki Pérez, el marido de Elena. Espero que no te importe que llame. ¿Iñaki? Claro que no. ¿Cómo está Elena? Está bien. De hecho, llamo por otra cosa. Estoy investigando Nexora Labs para una posible inversión y quería tener tu perspectiva sobre sus capacidades de investigación. Patricia se quedó en silencio por un momento. Iñaki, ¿puedo hablar con franqueza, por favor? Roberto Kellerman es un desastre. Científicos brillantes, base de investigación sólida, pero ese hombre no debería dirigir una empresa de biotecnología. Trata a su personal de investigación como trabajadores de fábrica y toma decisiones basadas en el ego en lugar de en los datos. ¿Puedes darme un ejemplo? El lanzamiento de Neurotropina. Teníamos 6 meses de datos de prueba que mostraban que el compuesto no era lo suficientemente estable para los ensayos clínicos. Elena escribió un análisis de 20 páginas explicando exactamente por qué fracasaría. Roberto lo ignoró, impulsó el lanzamiento y perdió casi $3 millones de la empresa cuando la FDA rechazó la solicitud. ¿Qué le pasó a Elena después de eso? Roberto la culpó por el fracaso. Dijo que estaba siendo negativa y poco comprometida con el éxito de la empresa. Hizo que su ambiente de trabajo fuera tan tóxico que tuvo que irse. Honestamente me rompió el corazón. Elena es una de las investigadoras más talentosas con las que he trabajado. Después de colgar, me senté en mi oficina hasta casi medianoche, pensando en todo lo que Patricia me había contado. Roberto no solo me había insultado en las cenas familiares. Había destruido la carrera de Elena porque ella había tenido el valor de decirle la verdad sobre sus malas decisiones. La inversión de $15 millones que había estado preparando no solo iba a salvar a su empresa, iba a recompensarle por años de arrogancia y mal juicio. Iba a validar su creencia de que siempre tenía razón, incluso cuando estaba catastróficamente equivocado. Más importante aún, significaría que Elena nunca tendría que elegir entre su padre y su marido. Podría mantener ambas relaciones intactas sin confrontar nunca el hecho de que se había quedado en silencio mientras él me destrozaba. Pero ahora iba a tener que elegir. Y basándome en todo lo que había aprendido sobre Roberto Kellerman, tenía la sensación de que sabía qué elección haría ella. A la mañana siguiente, llegué a mi oficina temprano e hice una revisión final de los documentos de retirada. Todo estaba en orden. Jaime entregaría el aviso formal de rescisión a Nexora Labs a las 10:00 a.m.
Al mismo tiempo, mis mensajes de texto programados se enviarían a Elena y Roberto. A las 9:45 am, llamé a Elena. Iñaki, ¿está todo bien? Necesito decirte algo importante, pero quiero que te sientes primero. Me estás asustando, Iñaki. Soy el inversor anónimo que se retiró de Nexora Labs. Silencio. Silencio total durante casi 30 segundos. ¿Qué? Mi empresa, Amberlin Ventures, estaba preparada para invertir $15 millones en la firma de biotecnología de tu padre. Retiré la oferta ayer por la mañana. Eso es imposible. Tú trabajas en gestión de carteras. No tienes $15 millones. Elena, soy el dueño de Amberlin Ventures. Gestionamos más de 200 millones en activos. He sido el inversor anónimo que tu padre ha estado cortejando durante 8 meses. Pude oírla respirar rápida y superficialmente. Esto es algún tipo de broma. Revisa tu teléfono. Vas a recibir un mensaje de texto dentro de exactamente 12 minutos. También tu padre. El mensaje será mío confirmando todo lo que acabo de decirte. Iñaki, esto no tiene sentido. Si tienes esa cantidad de dinero, ¿por qué no me lo dijiste? Porque no necesitaba que lo supieras. Y porque quería ver cómo te trataría tu familia a alguien que consideraban inferior a ellos. Entonces, ¿esto es qué? ¿Una especie de prueba? No, iba a ser una inversión justo hasta que tu padre me llamó basura inútil delante de toda tu familia, y tú no dijiste nada. Elena comenzó a llorar. Debería haberte defendido, lo sé, pero Iñaki, esta es la vida de mi padre, su empresa. No puedes destruirla porque tus sentimientos fueron heridos. Esto no se trata de mis sentimientos, Elena. Se trata de respeto y consecuencias. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglar las cosas. Hablaré con él. Haré que se disculpe. Es demasiado tarde para disculpas. Exactamente a las 10:00 am. Mi teléfono vibró con una confirmación de texto de que ambos mensajes habían sido entregados. El teléfono de Elena vibró al mismo tiempo. «Oh, Dios mío», susurró. «Iñaki, por favor, te lo ruego, no destruyas a mi padre». «No lo estoy destruyendo, Elena. Le estoy dejando afrontar las consecuencias de sus propias elecciones». «Esto es cruel. Lo cruel es ver a tu marido ser destrozado durante 3 años y nunca decir una palabra para detenerlo». Elena colgó. 5 minutos después mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Roberto y estaba gritando antes de que yo dijera siquiera hola. «Hijo de... ¿crees que esto es divertido? ¿Crees que puedes destruir mi empresa porque herí tus sentimientos? Señor Kellerman, creo que ha malinterpretado la situación». «No he malinterpretado nada. Elena me lo contó todo. Eres el inversor. Eres el que se retiró». «Es correcto. 23 personas trabajan para mí, Iñaki. 23 familias dependen de esta empresa. ¿Estás dispuesto a destruirlos a todos porque dije algunas cosas que no te gustaron?» «En realidad, señor Kellerman, estoy dispuesto a dejar que su empresa tenga éxito o fracase basándose en sus propios méritos sin mi dinero apuntalándola. Teníamos un acuerdo preliminar que elegí no firmar. No se infringieron leyes, no se violaron contratos». Roberto se quedó en silencio por un momento, y cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más pequeña. «¿Qué quieres?» «Nada, señor Kellerman. No quiero nada de usted. Tiene que haber algo. Dinero, una disculpa. ¿Qué?» «Quiero que entienda lo que se siente al necesitar a alguien a quien considera inútil». Colgué y apagué mi teléfono. Se acabó. Días después, Elena solicitó el divorcio. Vino a casa mientras yo estaba en el trabajo y empacó sus cosas, dejando solo una carta en la encimera de la cocina. La carta tenía 2 páginas, pero se reducía a un simple mensaje. No podía estar casada con alguien que heriría deliberadamente a su familia. Lo que no mencionó fue que también había cortado todo contacto con su padre. Me enteré por Patricia Webb, quien lo había oído de otro ex empleado de Nexora Labs. Elena había confrontado a Roberto sobre cómo me trataba, y cuando él intentó
justificar su comportamiento, ella le dijo exactamente lo que pensaba sobre sus decisiones empresariales, su trato a su personal de investigación y sus años de abuso verbal. Según Patricia, la conversación había terminado con Elena diciéndole a su padre que había destruido su matrimonio y su carrera y que nunca más quería verlo. Roberto la había llamado 17 veces desde entonces. Ella no había contestado ni una sola vez. En una semana, la noticia de los problemas financieros de Nexora Labs se había extendido por la comunidad biotecnológica. 2 inversores potenciales más se retiraron, asustados por el ratio de deuda de la empresa y la repentina salida de su principal fuente de financiación. Roberto se vio obligado a despedir a 8 empleados y cerrar su centro de investigación secundario. La revista de negocios local publicó un artículo sobre las dificultades de la empresa, centrándose en la misteriosa retirada de su inversor principal. Roberto se negó a comentar, pero el artículo citó a varios ex empleados que pintaron un panorama de una empresa con problemas de liderazgo y malas decisiones estratégicas. A finales de mes, Roberto había puesto su casa en venta y estaba liquidando sus inversiones personales para mantener a flote la empresa. La membresía del club de campo se había ido. La casa de vacaciones en Vale se había ido. Todo se estaba vendiendo para ganar tiempo. Pasé en coche por su casa una tarde y lo vi en el jardín delantero quitando malas hierbas de un jardín que antes mantenía su servicio de paisajismo. Parecía más viejo, más pequeño de alguna manera, como un hombre que finalmente se había quedado sin gente a quien culpar. Meses después recibí noticias de que Nexora Labs se había declarado en bancarrota. Roberto había logrado encontrar un comprador para algunos de sus activos de investigación, pero la empresa en sí estaba acabada. Los empleados restantes fueron despedidos o absorbidos por la empresa adquirente. Roberto mismo había aceptado un trabajo como consultor para una empresa de biotecnología más grande, trabajando desde una pequeña oficina en un centro comercial cerca del aeropuerto. El hombre que había pasado años sermoneándome sobre el éxito y los logros, ahora se desplazaba al tipo de espacio de oficina anónimo del que se había burlado una vez. Elena nunca se puso en contacto conmigo directamente, pero escuché a través de amigos comunes que había aceptado un puesto en un instituto de investigación en California. Le iba bien, publicando artículos y hablando en conferencias de nuevo. Había encontrado su voz en la ciencia, incluso si nunca la había encontrado en nuestro matrimonio. Vendí la casa en Denver y me mudé a Portland, donde abrí una nueva oficina para Amberlin Ventures. El cambio de escenario fue bueno para mí, y el Pacífico Noroeste tenía una próspera comunidad tecnológica que ofrecía muchas oportunidades de inversión. Nunca volví a saber de Roberto, pero no lo necesité. Las revistas de negocios me mantuvieron al día sobre su declive. Cada intento fallido, cada oportunidad perdida, cada vez que alguien elegía no invertir en sus proyectos debido a su reputación de tomar malas decisiones. Roberto Kellerman había aprendido lo que significaba ser desestimado, ignorado y considerado inútil por personas que tenían su futuro en sus manos. Había descubierto que el respeto no era algo que pudieras exigir o heredar. Era algo que te ganabas por cómo tratabas a los demás, especialmente cuando creías que no podían defenderse. A veces la mejor venganza es simplemente dejar que alguien se enfrente a las consecuencias naturales de su propio carácter. Y a veces la persona más inútil de la sala resulta ser la que tiene todo el poder.